Mi madre estuvo hospitalizada 76 días y mi marido no fue a visitarla ni una sola vez. 4 meses después, su madre se cayó y se fisuró la cadera, y él me quitó mi tarjeta de crédito y exigió que dejara mi trabajo para ir al hospital a cuidarla. La noche en que mi madre agonizaba, el pasillo del hospital estaba helado, y el olor a desinfectante se me pegaba a la garganta hasta asfixiarme. Me senté junto a la cama, sosteniendo la mano delgada y seca de mi madre. El monitor cardíaco emitía pitidos cortos, regulares pero débiles. El médico acababa de llamarme para decirme que el estado de mi madre había empeorado y que la familia debía prepararse mentalmente. Saqué el móvil y llamé a David. La primera llamada no la contestó nadie. La segunda sonó durante casi un minuto antes de que la cortara. A la tercera, David por fin descolgó. Al otro lado se oían risas, el tintineo de las jarras de cerveza y la música de un bar concurrido. David dijo de inmediato: «¿Qué pasa que llamas sin parar?». Intenté mantener la voz firme. «¿Puedes venir al hospital un rato? El médico dice que esta podría ser su última noche». David guardó silencio unos segundos y luego respondió: «Si ya estás tú allí, ¿para qué me llamas? Mi presencia no va a curarla». Miré a través del cristal y vi a mi madre inmóvil entre los tubos de las vías intravenosas, con un nudo en la garganta. Le dije: «No has venido a ver a mi madre ni una sola vez en 76 días. Se está muriendo. Ven para que pueda ver a su yerno por última vez». David soltó una risa seca. «No uses la vida y la muerte para presionarme. Estoy atendiendo a unos clientes. Si dejo esto a medias, ¿quién se hace responsable de un contrato perdido?». Le contesté que el contrato podía firmarse otro día, pero mi madre ya no tenía otro día. David gritó: «¡Qué fácil lo dices! ¿Sabes cuánto vale este pedido? Varios cientos de miles de euros. En el hospital hay médicos, y tú estás allí, así que haz lo que te digan y no me molestes». Le pregunté directamente: «¿Consideras un contrato más importante que la vida de mi madre?». David respondió al instante: «No te pongas tan moralista. Ella lleva mucho tiempo gravemente enferma. Mi presencia no cambiará nada». Dicho esto, colgó. Antes de que pudiera volver a llamar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una enfermera salió corriendo a llamar a un médico. Entré corriendo y vi a mi madre jadeando. Su mano estaba helada, pero aún intentaba agarrar la mía. Abrió los ojos con gran dificultad, me miró durante un largo rato y dijo: «No vivas toda tu vida para que te menosprecien». Esa fue la última frase de mi madre. Unos minutos después, el sonido del monitor se convirtió en una línea continua. David no vino esa noche. A la mañana siguiente, tampoco preguntó a qué hora había fallecido mi madre. El primer mensaje que me envió solo contenía una pregunta: «¿Cuánto costará el funeral?». Lo leí y apagué el teléfono. 4 meses después, exactamente a la 1:17 de la madrugada, mi teléfono vibró sin parar en la mesita de noche. Era David. Dejé que sonara hasta la quinta llamada antes de contestar. David gritó de inmediato: «Mamá se ha caído en el baño, tiene una fisura en la cadera y está en el hospital. Levántate, prepara algo de ropa, una toalla, un termo, un poco de caldo y coge un taxi para venir ya». Me senté en la cama, miré la habitación a oscuras y pregunté: «¿Con quién está ahora?». David dijo: «Estoy yo, pero mañana por la mañana tengo que ir a trabajar. Ven a relevarme». Le respondí: «Si ya estás tú allí, ¿para qué me llamas? Mi presencia no va a curarla». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Unos segundos después, David bajó la voz: «¿Qué acabas de decir?». Repetí: «En el hospital hay médicos, y tú estás allí, así que haz lo que te digan y no me molestes». David reconoció cada palabra. Eran exactamente las que él me había dicho la noche en que mi madre agonizaba. Siseó: «No saques historias viejas para vengarte. Mi madre es tu suegra», le dije. «Mi madre también fue tu suegra. Estuvo en el hospital 76 días y no la visitaste ni una vez. Ahora tu madre acaba de caerse y ya me exiges que deje mi trabajo para cuidarla». David dijo: «No mezcles las cosas». Respondí: «Exacto, no mezclemos las cosas. Cuando mi madre se moría, dijiste que no eras médico. Ahora yo tampoco soy médico». David apretó los dientes. «No seas insolente», le dije. «Estoy usando exactamente el mismo lenguaje que tú usaste conmigo». Justo después,
La voz de Dolores se interpuso. Le había arrebatado el teléfono a su hijo. Dijo: ¿qué clase de nuera eres que te atreves a quedarte durmiendo en casa mientras tu suegra está en el hospital? Llevas 3 años viviendo en mi casa y no muestras ninguna gratitud. Le pregunté: ¿qué me ha dado usted en estos 3 años? Dolores siseó: esta casa, un techo sobre tu cabeza, la luz, el agua, la comida de cada día. Respondí: cada mes pago el dinero de la compra, la factura de la luz, las medicinas de usted, las reparaciones de la casa. Llego de trabajar y todavía cocino, lavo la ropa, limpio las escaleras y la llevo a sus citas médicas. No vivo gratis en su casa. Dolores se rió con desdén. Ganas apenas 1.600 euros y te atreves a echarlo en cara. Le dije: poco dinero sigue siendo dinero y poco esfuerzo sigue siendo esfuerzo. No use el hecho de que la casa está a su nombre para convertirme en una sirvienta. Dolores gritó: ¿a quién llamas sirvienta? Respondí: a alguien que tiene que trabajar 8 horas, volver a casa a cocinar, fregar los platos y lavar la ropa para toda la familia, y que encima la tildan de aprovechada. ¿En qué se diferencia eso de una sirvienta? David recuperó el teléfono y dijo con voz amenazante: te doy 30 minutos. Si no vienes al hospital, no te quejes de las consecuencias. Le pregunté: ¿qué piensas hacer? David dijo: pruébame. Respondí: lo estoy haciendo. No voy a ir. Colgué, puse el teléfono en silencio y me tumbé. No podía dormir, pero por primera vez en 3 años, no sentí la obligación de obedecer sus órdenes. Esa llamada nocturna desató una avalancha de recuerdos que había intentado reprimir. El día de la boda, mi madre me dio una libreta de ahorros con 4.300 euros. Era el dinero que había ahorrado durante casi 10 años vendiendo fruta y verdura en el mercado del barrio. Dolores cogió la libreta, la hojeó y la dejó sobre la mesa diciendo sin rodeos: esto no es suficiente ni para reformar una habitación en esta casa. Mi madre, sentada a mi lado, solo pudo forzar una sonrisa. Recuerdo claramente cómo apretaba el borde de su blusa sin decir nada. Después de la boda, esos 4.300 euros se gastaron casi por completo en una cama, un armario, una lavadora y la reforma de la cocina. Aún así, Dolores les decía a los vecinos que la familia del novio lo había pagado todo. Yo trabajaba como contable en una distribuidora farmacéutica, con un sueldo de 1.600 euros. David era jefe de equipo de ventas de materiales de construcción. Siempre decía que sus ingresos eran 3 veces los míos, pero su dinero nunca se destinaba a los gastos del hogar. Cada mes, Dolores me daba una larga lista: la compra, la luz, el agua, sus medicamentos para la tensión y los huesos, el dinero para santos, cumpleaños y otras obligaciones familiares. Cuando le preguntaba a David cuánto aportaba él, se limitaba a decir que tenía que ocuparse de cosas importantes. Sus cosas importantes eran cambiar de móvil, comprar relojes, salir a cenar con clientes y contribuir a actividades de las que yo no sabía nada. Una vez llegué tarde del trabajo por el cierre de cuentas de fin de mes. Dolores estaba sentada en medio del salón, me arrojó una bolsa de verduras a los pies y dijo: la nuera de esta casa está ahora más ocupada que un director. ¿Quién va a hacer la cena si llega a las 7 de la tarde? Le dije que ya había avisado de que la empresa cerraba cuentas hoy. Ella respondió: ¿cuánto más te paga la empresa por llegar tarde? Si una mujer gana 4 duros y descuida a su familia, debería dejar de trabajar. David, sentado a su lado sin mirarme, solo comentó: mamá tiene razón. Tu trabajo no es tan importante. Me quité los zapatos y fui a la cocina a preparar la cena mientras ellos dos veían la televisión. Eso se repitió tantas veces que lo consideraron normal. Cuando a mi madre le diagnosticaron una insuficiencia renal grave, todo se hizo aún más evidente. Durante los 76 días que estuvo hospitalizada, yo corría entre la empresa, el hospital y la casa de mi suegra. Un día llegué a las 11 de la noche y el fregadero estaba lleno de platos sucios. Dolores, desde su habitación, me gritó: límpialo todo. Si lo dejas para mañana, olerá mal la casa. Le dije: acabo de llegar del hospital. Mañana me levantaré temprano y lo haré. Dolores respondió: es tu obligación, así que hazla. No uses a tu madre como excusa. David, tumbado en el sofá con el móvil, lo oyó todo pero no dijo nada. Le pregunté: ¿puedes ayudarme a fregar? David dijo: he estado trabajando todo el día.
estoy cansado. No crees problemas. Cuando el médico pidió más dinero para una nueva sesión de diálisis y medicación de apoyo, le pedí a David un préstamo de 3.000 euros de nuestros ahorros comunes. David preguntó de inmediato: ¿el médico garantiza que se curará? Le dije que nadie podía garantizarlo, pero que si no lo hacíamos, mi madre estaría en peligro. David respondió: entonces no tires el dinero donde no hay resultados. Le dije: es mi madre. Él contestó fríamente: tu madre, tu problema, no toques mi dinero. Le pregunté: durante 3 años mi sueldo ha mantenido a toda la casa, mientras que tu sueldo es tu dinero. ¿Qué hay de común en este matrimonio? David golpeó la mesa y dijo: no me vengas con cuentas. ¿Has pagado un solo céntimo por vivir en la casa de mi madre? Dolores salió de su habitación y añadió: la enfermedad de tu madre es asunto de tu familia. Esta casa no tiene la responsabilidad de mantener a enfermos. Ese día, usé todo el dinero que quedaba en la libreta de ahorros de mi madre para pagar la factura del hospital. El resto se lo pedí prestado a mis compañeros de trabajo. David lo sabía, pero no preguntó. Cuando mi madre falleció, llegó al tanatorio casi 2 horas tarde. No vestía de luto. No ayudó a llevar el féretro, no se quedó a mi lado. Me llevó a un rincón y me preguntó: ¿cuánto has pedido prestado? Y que no se te ocurra pedirme que lo pague yo. Lo miré sin poder decir nada. Después de despedir a mi madre, volví a casa de mi suegra cerca de las 6 de la tarde. Dolores estaba comiendo fruta. Al verme entrar dijo: cámbiate de ropa y baja a preparar la cena. La casa ha estado muy sucia estos días. Respondí: hoy acabo de enterrar a mi madre. Ella dijo: los muertos ya han cumplido su parte. Los vivos tienen que seguir comiendo. Esa noche, David entró en la habitación y extendió la mano para que le diera mi tarjeta de crédito. Le pregunté para qué. Dijo: a partir de este mes, la guardo yo, gastas sin control, todo el dinero se va al hospital y encima traes deudas a casa. Le dije: es dinero que pedí para el tratamiento de mi madre, lo devolveré yo misma. David respondió: eres mi mujer, tus deudas me afectan, así que tengo que gestionar el dinero. Me negué. David agarró mi bolso de la mesa, sacó la cartera, cogió mi tarjeta y se la guardó en el bolsillo. Me puse delante de la puerta y le dije que me la devolviera. Me apartó con el hombro y dijo: ganas 1.600 euros, cada mes te transferiré 200. Es suficiente para el desayuno y la gasolina. Le pregunté: ¿y el dinero que aporto a esta casa? David dijo: considéralo el alquiler. A la mañana siguiente, llamé al banco para bloquear la tarjeta y cambiar todas las credenciales de acceso. A las 9, David llamó gritando: ¿has bloqueado la tarjeta, verdad? Dije que sí. Gritó: soy tu marido, ¿para qué escondes el dinero? Respondí: es mi dinero, lo bloqueo si quiero. ¿Qué derecho tienes tú a preguntar? David dijo: esta noche, cuando vuelva, ya verás. Le dije: vuelve cuando quieras. Esa noche, David golpeó la puerta de la habitación durante casi 10 minutos. Yo había cerrado con llave, activé la grabadora de voz y me senté dentro. Él gritaba: ¡abre la puerta! ¿Crees que cerrando la puerta se soluciona todo? Le grité desde dentro: rompe la puerta si quieres. Llamaré a la policía. David dijo: esta es la casa de mi madre. Puedo romper lo que quiera. Respondí: que sea la casa de tu madre no te da derecho a agredir a nadie. Lo he grabado todo. Hubo unos segundos de silencio en el pasillo. David bajó la voz, pero su tono seguía siendo amenazante. No vas al hospital a cuidar de mi madre, no me das el dinero y ahora te rebelas. ¿Quieres el divorcio, verdad? Le dije que sí. Él se rió fríamente. De acuerdo. Saldrás de esta casa con las manos vacías, no esperes llevarte ni un céntimo. Respondí: prepara los papeles cuando quieras. David dio una fuerte patada a la puerta y se fue. A la mañana siguiente, revisé mi cuenta bancaria. Me quedaban 280 euros. La casa de 3 plantas estaba a nombre de Dolores. Los muebles principales de nuestra habitación se habían comprado con el dinero de mi madre, pero las facturas se habían perdido. Si me iba en ese momento, no tendría dónde vivir. No tendría suficiente para la fianza de un piso de alquiler, y no sabía cómo pagaría la deuda del hospital. Pero esta vez no lloré.
Le envié un mensaje a Clara, mi mejor amiga desde la universidad. Me voy a divorciar. Clara me llamó de inmediato. ¿Dónde estás? ¿Te ha pegado? Le dije que aún no, pero que me había amenazado con echarme con las manos vacías. Clara dijo, entonces no te vayas todavía. Tienes que saber qué es lo que él tiene. Miré la puerta, que aún tenía la marca de la zapatilla de David, y respondí, yo también lo creo. Esa tarde, ocurrió algo más. El hospital me llamó para decirme que la familia de la señora Dolores aún no había pagado el depósito y que el número de contacto registrado era el mío. Pregunté por qué usaban mi número. La empleada del hospital dijo que el señor David había rellenado el formulario. En la sección de cuidador principal figuraba mi nombre, y en el compromiso de pago también figuraba la información de mi cuenta bancaria. Pedí que me enviaran una copia de los documentos por correo electrónico. Al abrir la imagen, vi que la firma que aparecía debajo no era la mía. David había falsificado mi firma en el compromiso de gastos para su madre. Llamé directamente a David. Contestó con voz irritada. ¿Qué pasa ahora? Le dije, has usado mi nombre para firmar el compromiso de pago de los gastos del hospital de tu madre. David respondió, somos un matrimonio, da igual quién firme, ¿por qué le das tanta importancia? Le dije, acabas de quitarme mi tarjeta de crédito y ahora falsificas mi firma para endosarme a mí las facturas del hospital. Él gritó, no es tanto dinero, mi madre también es tu madre. Respondí, cuando mi madre estaba en el hospital, dijiste que cada uno se ocupara de la suya. Ahora te devuelvo la misma frase. David gritó, no te pases, le dije. Pasarse es falsificar la firma de tu esposa en un documento de deuda. He pedido al hospital que anule el compromiso y he guardado una copia. Si lo vuelves a hacer, lo denunciaré a las autoridades. David se quedó en silencio y colgó. Menos de 10 minutos después, Dolores llamó desde el teléfono de la asistenta. Dijo, ¿piensas dejar a tu suegra en el hospital sin pagar? Respondí, su hijo tiene ingresos altos, que pague él. Dolores dijo, su dinero es para los negocios. Tú, como esposa, tienes que saber sacrificarte. Le contesté, su dinero es para los negocios, y el mío es para servir a toda la familia. Qué manera tan interesante de repartir las cosas, me llamó desagradecida. Le dije que siguiera insultando, que la llamada estaba siendo grabada. Colgó inmediatamente. Ese enfrentamiento me hizo entender algo más. No solo querían que fuera al hospital a cuidar a su madre, sino que también querían usar mi nombre y mi dinero para pagar las facturas, mientras David se quedaba con todos sus ingresos. Esa noche, reuní todos mis extractos de nóminas, los mensajes exigiendo mi tarjeta, la copia del compromiso con la firma falsificada y algunas de las facturas del hospital de mi madre. No sabía cuánto me ayudarían, pero sabía que tenía que guardar cada papel. Clara me envió la dirección de un despacho de abogados y me dijo que fuera a la mañana siguiente. Apagué el teléfono, bajé la vieja maleta de encima del armario, le quité el polvo y la coloqué junto a la cama. Todavía no metí la ropa, todavía no me fui de esa casa. Pero por primera vez ya no pensaba en cómo salvar a mi familia. Solo pensaba en recuperar lo que era mío antes de marcharme. David pensaba que una mujer con menos de 300 euros en su cuenta no se atrevería a ir a ninguna parte. Dolores pensaba que la casa a su nombre era suficiente para mantenerme sometida. Ninguno de los dos sabía que, desde la noche en que murió mi madre, lo único que me retenía allí no era el afecto, sino las pruebas que aún no había reunido por completo. A la mañana siguiente, antes de salir de casa, dejé una nota en la mesa del comedor. No escribí una solicitud de divorcio, solo escribí una frase. A partir de hoy, cada uno con su dinero, cada uno con su madre y cada uno con sus deudas. Cuando David lo leyó, me llamó sin parar. No contesté. Entré en el ascensor del edificio de oficinas del abogado, apretando el fajo de papeles en mi bolso. Aún no sabía cuántas mentiras más escondía este matrimonio. Solo sabía que el dinero que David siempre decía no tener, seguramente estaba en algún lugar. Y si quería echarme de casa con las manos vacías, primero tendría que explicar a dónde había ido su dinero durante los últimos 3 años. A la mañana siguiente, estaba en el despacho de la abogada a las 8:15. La pequeña oficina estaba en el segundo piso de un edificio antiguo, con una puerta de cristal esmerilado. Dentro solo había un escritorio de madera,
2 sillas de plástico y un archivador que casi tocaba el techo. Clara ya me estaba esperando, junto a una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo corto, gafas, que hablaba de forma directa y concisa. Se presentó como Lourdes Vidal, abogada. Puse la carpeta sobre la mesa. Extractos de nóminas, mensajes de David, la copia del compromiso de gastos del hospital con la firma falsificada y algunas facturas que había conservado. La abogada Vidal revisó cada documento, sin consuelos ni rodeos. Dijo directamente: «La casa actual está a nombre de su suegra. Si no tiene documentos que demuestren que usted contribuyó a la compra o a una reforma con un acuerdo claro, es casi imposible que pueda reclamar una parte de esa propiedad». Pregunté: «¿Y qué pasa con mi sueldo de estos 3 años, que se ha usado para los gastos de la casa?». La señora Vidal respondió: «El salario durante el matrimonio es, en principio, un bien ganancial, pero los gastos de la vida diaria ya se han consumido, y es muy difícil reclamar cada partida sin pruebas concretas. Lo importante es determinar qué bienes posee su marido, si tiene cuentas de ahorro, participaciones en empresas, propiedades inmobiliarias o bienes a nombre de terceros». Le dije que él siempre decía que no tenía dinero, que su sueldo se iba en el trabajo. La abogada Vidal me miró fijamente y dijo: «Alguien que controla el dinero de su mujer pero no le permite saber dónde está el suyo, normalmente no es que no lo tenga, sino que no quiere que se sepa». Esa frase dejó la habitación en silencio por unos segundos. Me preguntó si podía acceder al correo electrónico, al teléfono o a los documentos financieros de David. Le dije que no estaba segura. Ella respondió: «No necesita robar los documentos originales, pero si accede a ellos de forma legítima dentro del ámbito de la vida en común, debería guardar una copia de todo lo relacionado con los bienes gananciales. Tenga cuidado, no falsifique, no altere el contenido, no borre datos». Pregunté: «¿Y si ya ha puesto los bienes a nombre de otra persona?». La señora Vidal dijo que aún se podría solicitar una investigación sobre el origen del dinero, pero cuanto más tiempo pasara, más difícil sería. Si había indicios de ocultación de patrimonio, un juez podría tenerlo en cuenta, pero se necesitaban pruebas claras. Al salir del despacho, Clara me llevó a una cafetería cercana. Me preguntó: «¿Qué vas a hacer?». Dije: «Todavía no me puedo ir». Clara asintió y respondió: «Claro, si ahora te vas con la maleta, él solo tiene que cambiar la cerradura y decir que te fuiste por tu cuenta». Miré los coches pasar por la calle y dije: «Me quedaré, pero no para aguantar más. Me quedaré para ver qué esconde». Esa noche, David llegó tarde. No mencionó el hospital, ni preguntó por qué no había ido a ver a Dolores. Entró en la habitación, dejó su reloj en la mesa, abrió el armario para coger ropa y se fue a duchar. Su ordenador portátil estaba abierto en el escritorio, con la pantalla todavía encendida. No lo toqué de inmediato. Me senté en la cama fingiendo mirar el móvil, esperando a que el sonido del agua de la ducha fuera constante para levantarme. El ordenador no tenía contraseña y su correo electrónico estaba abierto. Escribí la palabra clave extractos. Aparecieron varios correos del banco. Elegí el más reciente y descargué el archivo adjunto. El archivo pedía una contraseña. Probé la fecha de nacimiento de David. No funcionó. Probé su número de teléfono. Seguía sin ser correcto. El agua de la ducha dejó de correr. Cerré la ventana y volví a la cama justo antes de que David saliera. Me miró una vez y luego cogió el ordenador, sin notar nada. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente, mientras David desayunaba abajo, abrí el cajón de la mesita de noche. Dentro había una fotocopia de su DNI. Anoté el número y lo volví a guardar en su sitio. A mediodía, en el baño de la oficina, abrí el correo del banco en mi móvil con el archivo que había conseguido reenviarme la noche anterior. La contraseña era su número de DNI. El extracto bancario apareció. Deslicé hacia abajo, línea por línea. Salario base, bonos por ventas, comisiones, dietas. Los ingresos mensuales de David no eran los 5.000 euros que siempre decía. Había meses de 7.200, otros de 8.600, y el mes más alto casi 9.000 euros. Mientras tanto, durante 3 años, él siempre me había dicho que el dinero escaseaba, obligándome a cubrir casi todos los gastos de la casa. Seguí revisando. Había varias transferencias a una cuenta a nombre de un tal Marcos Pérez, cada una de entre 10.000 y 30.000 euros.
sumando un total de 120.000 euros en 8 meses. El concepto de las transferencias siempre incluía la frase pago aportación capital piso. Hice capturas de pantalla de todo, lo guardé en una carpeta privada y se lo envié a la abogada Vidal. Menos de 10 minutos después, me llamó. Me preguntó si conocía a alguien llamado Marcos Pérez. Le dije que era el mejor amigo de David, que había estado en casa un par de veces. La señora Vidal dijo, necesitamos identificar qué piso es, cuándo se compró y de dónde salió el dinero. Pregunté, si el piso está a nombre de Marcos, ¿qué derechos tengo yo? Ella dijo, si se puede demostrar que el dinero para comprar el piso proviene de bienes gananciales y que Marcos es solo un testaferro, hay base para solicitar una revisión. Pero primero hay que encontrar la dirección de la propiedad. Esa noche no le pregunté directamente. Esperé a la cena. Dolores seguía en el hospital. En casa solo estábamos David y yo. Él comía mientras miraba el móvil. Le pregunté, ¿últimamente has invertido en algo inmobiliario? La mano de David se detuvo un instante, muy sutilmente, pero lo suficiente para que me diera cuenta. Levantó la vista y preguntó, ¿por qué preguntas eso de repente? Respondí, he oído a gente en la oficina decir que el mercado de pisos está bajando, que si se tiene dinero, es un buen momento para comprar. David me miró durante unos segundos y dijo, las inversiones no son asunto tuyo. Le pregunté, ¿has comprado algo? Dejó los cubiertos sobre la mesa. Dijo, es mi dinero. Lo uso como quiero. Respondí, ¿al dinero ganado durante el matrimonio lo llamas dinero privado? David golpeó la mesa. El plato de sopa vibró y el líquido se derramó por el borde. Dijo, ¿cuánto ganas tú para atreverte a hablar de patrimonio conmigo? Lo miré fijamente y respondí, al menos el dinero que yo gano no lo escondo a espaldas de mi marido. La cara de David cambió. Preguntó, ¿qué estás insinuando? Cogí un poco de verdura y respondí, solo pregunto, ¿por qué te pones a la defensiva? David no siguió comiendo. Se levantó, cogió el teléfono y subió directamente al tercer piso. Esa noche cambió la contraseña del ordenador. Esa acción confirmó mis sospechas. Al día siguiente, llamé a Marcos usando un número antiguo que tenía guardado. Contestó con voz cautelosa. Le dije que quería preguntarle algo sobre un piso. Marcos se quedó en silencio y luego preguntó, ¿qué piso? Respondí, el piso por el que David te transfirió 120.000 euros. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Unos segundos después, Marcos dijo, se equivoca, no sé nada de esa cantidad. Le dije, los extractos bancarios tienen tu nombre y el concepto pago aportación capital piso. Marcos dijo rápidamente que estaba ocupado y colgó. Menos de 10 minutos después, llamó David. Me preguntó, acabas de llamar a Marcos, ¿verdad? Dije que sí. David gruñó. Has estado hurgando en mi cuenta bancaria. Respondí. Solo he preguntado por un bien adquirido durante el matrimonio. David siseó. Eso fue un préstamo que le hice a un amigo. Le pregunté, ¿un préstamo cuyo concepto es pago aportación capital piso? Él dijo, yo escribo el concepto que me da la gana. Respondí. Entonces enséñame el contrato del préstamo. David se quedó en silencio. Continué. Si es un préstamo real, tiene que haber papeles. Si no los hay, lo consideraré un bien que estás ocultando. Me llamó paranoica y colgó. Pero esa llamada me dio otra pista. El pánico de Marcos fue demasiado rápido, lo que significaba que el piso era real. Le pedí a Clara que buscara a algún conocido agente inmobiliario para que comprobara propiedades a nombre de Marcos Pérez. 2 días después, Clara me envió la dirección de un piso en un complejo residencial nuevo en la zona oeste de la ciudad. El piso se había comprado hacía 7 meses y estaba a nombre de Marcos Pérez. La fecha de la compra coincidía con las grandes transferencias de dinero de David. El sábado por la tarde fui hasta allí. No subí directamente. Me senté en una cafetería frente al portal, pedí una bebida y me quedé observando. Cerca de las 6, el coche de David entró en el garaje subterráneo. Me había dicho que tenía que ir a ver a unos clientes fuera de la ciudad. Esperé otros 10 minutos y entré en el portal. El conserje me preguntó a quién buscaba. Le dije que buscaba el piso del señor Pérez. Me preguntó qué número era. Fingí mirar el móvil y dije que se me había olvidado.
que solo recordaba que mi amigo solía venir con un tal señor David. El conserje me miró y dijo: «Ah, el señor David es del 1802, viene muy a menudo». Lo dijo con total naturalidad, sin sospechar nada. Le di las gracias y me fui. Esperé al otro lado de la calle durante casi 2 horas. Pasadas las 8, David salió del portal junto a una mujer joven. Llevaba un vestido de oficina, el pelo largo y las llaves de un coche en la mano, pero caminaba muy pegada a David. Antes de bajar al garaje, David le puso la mano en la espalda. Hice varias fotos seguidas. Esa mujer se llamaba Nerea. Era vendedora en la misma empresa que David. La había visto en las fotos de la cena de Navidad. En ese momento, no saqué conclusiones precipitadas. Volví el domingo por la mañana. El coche de David seguía en el garaje. Cerca de las 10 de la mañana, por fin se fue. Nerea estaba en la puerta del portal y le dio una bolsa con comida. Hablaban como dos personas que llevaran mucho tiempo viviendo juntas. No me acerqué. Anoté la hora, la matrícula del coche e hice más fotos. Esa noche, David llegó a casa diciendo que había estado todo el día visitando una obra. Le pregunté en qué zona estaba la obra. Respondió: «En Guadalajara». Le dije: «¿Y para volver de Guadalajara hay que pasar por el residencial de la zona oeste de la ciudad?». David se detuvo y me miró. Puse el teléfono sobre la mesa, mostrando la foto de su coche en el garaje. Me arrebató el móvil, pero ya había bloqueado la pantalla. David dijo: «¿Me estás espiando?». Respondí: «Tú mentiste primero, yo compruebo después». Él dijo: «Ese piso es de Marcos, solo pasé a hablar de negocios». Le pregunté: «¿Hablar de qué negocios desde el sábado por la tarde hasta las 10 de la mañana del domingo?». Su rostro se ensombreció. David dijo: «No saques conclusiones raras». Respondí: «Entonces llama a Marcos para que venga y lo aclare». Él siseó: «No tienes derecho a meter a mis amigos en nuestros problemas». Le dije: «Si el piso está a nombre de tu amigo pero el dinero es de nuestro matrimonio, él ya está metido en nuestros problemas desde que aceptó el primer euro». David se acercó, hablando en voz baja pero con un tono amenazante: «Si paras aquí, al menos conservarás algo de dignidad». Lo miré fijamente y respondí: «Quien necesita conservar la dignidad es el infiel, no la persona engañada». Levantó la mano como si fuera a abofetearme, pero luego la bajó. Encendí el móvil y dije: «Pégame si quieres. Estoy grabando». David se dio la vuelta y subió a su habitación. Esa noche lo oí hablar por teléfono en el balcón. Hablaba muy bajo, pero aún así escuché algunas frases. Le decía a alguien: «De momento no vengas al piso, Gabriela ya está oliéndose algo». A la mañana siguiente, revisé una tableta vieja que David apenas usaba. El dispositivo todavía tenía la sesión iniciada en una aplicación de mensajería. Escribí el nombre Nerea. Apareció la conversación con mensajes que se remontaban a varios meses. David la llamaba mi amor. Nerea le preguntaba cuándo se iba a divorciar. David respondía: «Espera a que mi madre se recupere de la pierna y echaré a Gabriela. Este piso después lo pondré a tu nombre». Seguí leyendo. En un momento, Nerea preguntaba por qué los papeles seguían a nombre de Marcos. David respondía: «Es más seguro que esté a nombre de Marcos por ahora. Cuando todo se solucione, haremos el cambio». Así que David no solo me estaba engañando a mí, sino que también usaba a Marcos como testaferro y mantenía a Nerea en un estado de espera perpetua. Hice capturas de pantalla de toda la conversación. Justo en ese momento apareció un nuevo mensaje de Marcos. Escribió: «Tío, tienes que arreglar esto pronto. No quiero tener ese piso a mi nombre más tiempo. Mi mujer está empezando a sospechar». David respondió: «Tranquilo. Ya he preparado el contrato de préstamo. Si pasa algo, diremos que te pedí dinero prestado y te encargué la compra». Me detuve en esa línea. Un contrato de préstamo, eso significaba que habían preparado una coartada. Busqué en la galería de fotos de la tableta y encontré una foto de un contrato de préstamo entre David y Marcos, fechado casi un año atrás. Pero los metadatos del archivo indicaban que la foto había sido creada hacía solo 3 días. La abogada Vidal, después de verlo, dijo de inmediato: «Esto parece un intento de legalizar una transacción después de ser descubierto. Necesitamos guardar el original, la fecha de creación del archivo y todos los mensajes relacionados».
Me advirtió que no lo confrontara más hasta haber guardado suficientes copias de seguridad. Le hice caso. Empecé a preparar mi salida. Abrí una nueva cuenta en otro banco y cambié la domiciliación de mi nómina para el mes siguiente. Presenté mi candidatura para un puesto de jefa de contabilidad en una empresa de logística. El trabajo era más exigente, pero el sueldo era más alto y tenía beneficios. La entrevista fue el miércoles por la tarde. El entrevistador me preguntó por qué quería dejar mi antigua empresa después de tantos años de estabilidad. Dije que necesitaba un lugar donde se valorara mi capacidad por mis resultados, no por la cantidad de tiempo que pudiera sacrificar de mi vida personal. Me preguntaron si podía soportar la presión de los cierres contables, la gestión de equipos y la auditoría de errores. Puse sobre la mesa un análisis de un proceso de control de costes que había preparado de antemano. 2 días después, recibí la noticia de que había sido seleccionada. Clara me ayudó a encontrar una pequeña habitación en un piso compartido, a 4 kilómetros de mi nuevo trabajo. El propietario pedía 2 meses de fianza, y yo no tenía suficiente dinero. Clara me lo adelantó y dijo que se lo devolviera cuando cobrara mi nuevo sueldo. No puse reparos. Por primera vez en muchos años, aprendí a aceptar ayuda sin sentir que tenía una deuda de por vida. Compré una maleta barata, 2 juegos de sábanas, un pequeño hervidor de arroz y algo de ropa. Todo era económico, pero eran cosas que yo misma había elegido. Fui trasladando poco a poco mis documentos personales, títulos y cosas importantes a la habitación alquilada. Cada vez llevaba solo un poco para que David no se diera cuenta. En casa, seguía con mi rutina normal. Ya no cocinaba para David, no lavaba su ropa, no le preguntaba a dónde iba. Mi silencio lo incomodaba más que cualquier discusión. Una noche, David dijo: «No creas que por tener un par de fotos vas a conseguir algo». Le pregunté: «¿Quién te ha dicho que solo tengo un par de fotos?». Me miró durante un largo rato. Seguí comiendo sin decir nada más. 3 días después, la abogada Vidal me citó en su despacho. Colocó todos los documentos en grupos: los extractos bancarios que probaban el origen del dinero, los mensajes que probaban el propósito de la compra del piso, las fotos y los registros de entrada que probaban su uso real, y el contrato de préstamo que parecía haber sido creado a posteriori. Dijo: «Si estas pruebas se verifican, este caso ya no es un simple conflicto matrimonial. Podría ser un acto de ocultación y desvío de bienes gananciales». Le pregunté si ya era suficiente para presentar la demanda. Respondió: «Casi, pero deberías asegurarte de tener un lugar donde vivir, un trabajo y estabilidad financiera antes de hacerlo público». Le dije que ya lo tenía todo preparado. La abogada Vidal asintió, pero antes de que me fuera, añadió algo más. La mujer llamada Nerea podría no ser solo una amante, alguien que vive habitualmente en el piso y a quien le han prometido ponerlo a su nombre. Podría saber más de lo que crees. Si descubre que David también la está engañando a ella, podría convertirse en una fuente de pruebas. Salí del despacho con una sensación muy clara. David había construido múltiples capas de mentiras para conservar su dinero, su esposa, su amante y su imagen. Pero cuantas más capas, más agujeros. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. El remitente solo escribió una frase: «Eres la mujer de David, ¿verdad? Creo que tenemos que hablar». Debajo había una foto del contrato del piso a nombre de Marcos y otra línea: «A mí también me está engañando». El mensaje de Nerea llegó casi a las 11 de la noche. Miré la pantalla durante un largo rato antes de responder. Le pregunté dónde quería quedar. Nerea me envió la dirección de una cafetería en un centro comercial, diciendo: «Solo puedo quedar mañana por la tarde porque David está sospechando». No respondí más. A la mañana siguiente, trajeron a Dolores a casa desde el hospital. Su pierna todavía estaba inmovilizada y tenía que usar 2 muletas. Detrás de ella venía una asistenta de mediana edad cargando 2 bolsas de ropa y una gran bolsa de medicinas. Nada más entrar por la puerta, miró a su alrededor y gritó: «¿Dónde está Gabriela? ¿Es que la suegra vuelve a casa y la nuera no es capaz de salir a ayudar?». Yo estaba en la cocina y la oí claramente, pero no salí de inmediato. La asistenta ayudó a Dolores a sentarse. Dolores golpeó el suelo con la muleta y volvió a llamar: «Estás sorda». Me sequé las manos, salí y dije: «Ya tiene a alguien que la ayude». Dolores me fulminó con la mirada y respondió: «Hasta una extraña sabe cómo cuidar.
pero la nuera se queda mirando. Realmente, cría cuervos y te sacarán los ojos. Le dije. Su hijo contrató a alguien para que la cuidara, así que deje que esa persona haga su trabajo. Yo trabajo todo el día. No puedo ganar dinero y estar pendiente de usted al mismo tiempo. Dolores espetó. A partir de mañana, dejas el trabajo un mes y te quedas en casa para cuidarme. Respondí. No voy a dejar mi trabajo. Ella preguntó. ¿Qué has dicho? Repetí. Que no voy a dejar mi trabajo. Dolores soltó una risa sarcástica y dijo, la suegra con una pierna rota y la nuera anteponiendo su trabajo. En esta casa hemos metido a alguien que no sabe ni dónde tiene la cara. Corrí una silla. Me senté frente a ella y dije, cuando mi madre estaba en el hospital, usted dijo que con una enfermedad larga la familia tenía que apañárselas. Ahora estoy haciendo exactamente lo que usted me enseñó. Dolores golpeó el brazo de la silla y respondió, ¿acaso tu madre y yo somos lo mismo? La miré fijamente y pregunté, ¿en qué se diferencian? Ella dijo, yo soy tu suegra, soy de esta casa. Respondí, mi madre fue quien me dio la vida y me crió. No era una extraña. Si usted cree que mi madre no merecía la atención de su yerno, entonces no me exija a mí algo que su hijo nunca hizo. La asistenta, de pie a su lado, bajó la cabeza sin atreverse a intervenir. Dolores se giró hacia ella y le ordenó que llevara la bolsa de hierbas a la cocina para prepararlas. Luego, señalándome, dijo, esas hierbas son para ti. Esta vez se las he pedido a un herbolario famoso. Tómatelas durante 3 meses. Si no te quedas embarazada, ya sabes lo que tienes que hacer. Miré la bolsa y pregunté, ¿quién las ha recetado? Respondió, un herbolario. ¿A qué tantas preguntas? Dije, sin etiqueta, sin lista de ingredientes y sin receta médica, no voy a tomar nada. Dolores gritó, llevas 3 años sin poder tener hijos y ahora te pones exquisita con la medicación. Respondí, durante 3 años, usted me ha obligado a tomar todo tipo de cosas sin llevarme nunca a un médico de verdad. Ella dijo, si una mujer no puede tener hijos, la culpa es de la mujer, ¿qué más hay que mirar? Justo en ese momento, David entró por la puerta. Acababa de oír la última frase. Dolores se giró inmediatamente hacia él y se quejó. Tu mujer se ha vuelto muy desafiante. Le digo que deje el trabajo para cuidarme, y no quiere, y tampoco quiere tomarse las hierbas para la fertilidad. David se quitó los zapatos, me miró y dijo, si mamá dice que te las tomes, tómatelas. No hagas una montaña de un grano de arena. Le pregunté, ¿sabes qué hierbas hay ahí dentro? Respondió, si las ha traído mamá, seguro que son buenas. Dije, no lo sabes y aún así me obligas a tomarlas. David frunció el ceño y dijo, no busques problemas. Respondí, mi salud no es algo con lo que tú y tu madre podáis experimentar. Dolores intervino, ¿qué salud? Un vientre que en 3 años no ha dado fruto, ¿para qué lo quieres, de adorno? Me levanté y dije, a partir de ahora no tomaré nada que no me prescriba un médico. David se acercó y en voz baja dijo, no enfades a mamá. Lo miré y respondí, quien está creando el problema no soy yo. Él dijo, estás desafiando a toda la casa, ¿verdad? Respondí, solo estoy dejando de permitir que decidáis sobre mi cuerpo. La confrontación se detuvo cuando Dolores empezó a quejarse de dolor, pero la mirada de David me indicó que había empezado a preocuparse. Por la tarde, salí antes del trabajo y fui al lugar de la cita con Nerea. Estaba sentada en un rincón apartado, con una camisa ancha, mascarilla, y no paraba de darle vueltas a su vaso. Cuando me senté, Nerea se quitó la mascarilla. Su rostro era muy diferente al de las fotos de las redes sociales. Sin maquillaje cargado, tenía ojeras y parecía muy tensa. Ella habló primero. Sé que me odias, respondí. No he venido aquí para hablar de si te odio o no. Di lo que sepas. Nerea guardó silencio unos segundos y luego sacó una carpeta de su bolso. La deslizó hacia mí y dijo, estas son copias del contrato de compra del piso y del contrato de préstamo entre David y Marcos. Le pregunté de dónde las había sacado. Nerea respondió, David las guardaba en un cajón en el piso. Las leí y me di cuenta de que mi nombre no aparece en ningún papel. Eché un vistazo rápido. El contrato de préstamo decía que David le había pedido prestado 100.000 euros a Marcos, pero el historial de transferencias era exactamente el contrario.
Fue David quien le transfirió el dinero a Marcos. Le pregunté por qué me las daba. Nerea dijo: porque me prometió que el piso acabaría a mi nombre, pero hace unos días descubrí que estaba transfiriendo dinero a otra cuenta. Cuando le pregunté, me dijo que no me metiera. Respondí: eso no es suficiente para que vengas a buscarme. Nerea bajó la cabeza y dijo en voz baja: hay algo más. Tengo un hijo de David. No dije nada. Sacó el móvil y me enseñó la foto de un niño de unos 4 años, y luego una copia de su partida de nacimiento. En el apartado del padre figuraba el nombre completo de David. Leí la fecha de nacimiento del niño. Había nacido casi un año antes de que yo me casara con David. Le pregunté: entonces, ¿sabías que él estaba casado y aún así seguiste con él? Nerea respondió: cuando lo conocí, me dijo que estaba en trámites de separación. Luego me dijo que no podía divorciarse todavía porque su madre estaba enferma y no tenía los bienes organizados. Dije: ¿y te lo creíste durante 3 años? Nerea se mordió el labio y respondió: tengo un hijo con él. No tenía muchas más opciones. No discutí. Le pregunté si Dolores sabía lo del niño. Nerea asintió. Dijo que lo sabía desde el principio, que incluso le había enviado dinero para leche, pero le advirtió que me lo ocultara. Le pregunté si David le había dicho alguna vez porque yo no podía tener hijos. Nerea me miró, dudando, y luego respondió: sí. Dijo que ya se había encargado de eso antes, que ya no podía tener hijos de forma natural. Le pregunté: ¿qué significa encargado? Nerea dijo: no lo sé con certeza. Solo le oí decir que se había hecho una intervención en una clínica privada antes de casarse contigo. Esa frase me hizo recordar al instante todas las veces que Dolores me había culpado por no quedarme embarazada, todas esas bolsas de hierbas de origen desconocido, todas las veces que David había evitado ir a una revisión médica conmigo. Le pregunté a Nerea si tenía pruebas. Negó con la cabeza y dijo: solo lo oí decir a David durante una discusión, pero es posible que el historial médico todavía esté en casa. Antes de irse, Nerea añadió: no solo te está engañando a ti, también me está ocultando a mí la cantidad real de dinero y está usando a mi hijo para retenerme. No voy a seguir de su parte, respondí. No necesito que estés de mi parte. Si en el futuro tienes que declarar ante un juez, solo di la verdad. Al llegar a casa, no le pregunté a David. Esperé a que saliera y empecé a buscar en los lugares: cajones del escritorio, carpetas de documentos antiguos, cajas de medicinas, el fondo del armario. Casi 1 hora después, encontré un sobre de una clínica privada metido entre unos papeles de un seguro. En el exterior ponía el nombre de David y una fecha de consulta de 11 meses antes de nuestra boda. Dentro había un informe resumido de una vasectomía, con la firma de David y el sello de la clínica. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no me equivocaba. No era estéril de nacimiento. Se había sometido voluntariamente a la intervención antes de casarse conmigo. Hice fotos de cada página y se las envié inmediatamente a la abogada Vidal. Me llamó y me preguntó si tenía el original. Le dije que sí. Me advirtió que lo dejara donde estaba y que solo guardara las copias para evitar que David se diera cuenta. Le pregunté qué importancia tenía ese informe. Respondió: en cuanto al patrimonio, no es decisivo directamente, pero si demuestra que te ocultaron deliberadamente la verdad y te culparon a ti, evidencia un proceso de manipulación y humillación prolongado. Y lo que es más importante, podría estar relacionado con un intento de controlar tus decisiones reproductivas. Me senté en el suelo del dormitorio, mirando el informe durante un rato, y luego lo volví a guardar donde estaba. No me detuve ahí. La vieja tableta seguía con la sesión de mensajería de David iniciada. Busqué la palabra clave clínica. Apareció una conversación entre David y Dolores de hacía más de 3 años. La primera línea era un mensaje de David: ya está hecho. El médico dice que tengo que reposar unos días. Dolores respondió: así nos aseguramos de que no haya más niños, ¿verdad? David escribió: prácticamente. Si en el futuro quisiera tener más, tendría que someterme a una reversión, pero la tasa de éxito no es alta. Dolores respondió: con eso basta. Por ahora, hay que proteger el patrimonio para el niño. A Gabriela la hemos traído a casa solo para que se ocupe de la casa y de mí. Seguí leyendo, y las siguientes líneas eran aún más claras. David preguntaba: ¿y si pregunta por tener hijos? Dolores respondía: échale la culpa a ella. Una mujer sin hijos se siente culpable por naturaleza,
En ese estado, hará lo que le digas. David escribió: «Pero si la obligamos a tomar hierbas todo el tiempo, ¿no sospechará?». Dolores respondió: «Es una chica de pueblo y tiene miedo de que la dejen. No se atreverá a dudar. Le diré que es por su constitución, que necesita tomar hierbas. Si en el futuro os divorciáis, también podremos culparla a ella por no poder tener hijos». Hice capturas de pantalla de todo. No me temblaron las manos. Esas palabras ya no me sorprendían como a alguien que acaba de ser traicionado. Solo confirmaban lo que ya empezaba a ver con claridad. Este matrimonio, desde el principio, no fue un hogar, sino un acuerdo. Necesitaban a una mujer con trabajo e ingresos que supiera cuidar de una persona mayor, que fuera sumisa y que no tuviera una red de apoyo fuerte. Yo cumplía todos esos requisitos. Por la noche, Dolores le pidió a la asistenta que trajera las hierbas. Se sentó en medio del salón y me obligó a beber la primera taza delante de ella. Dejé la taza sobre la mesa y le pregunté: «¿Sabía usted que David se hizo la vasectomía antes de casarse conmigo?». La habitación se quedó en silencio. La asistenta miró a Dolores. El rostro de Dolores cambió y siseó: «¿Qué tonterías estás diciendo?». Saqué el móvil. Abrí la foto del informe y se lo puse delante. Le dije: «El nombre de la clínica, la fecha de la intervención, la firma, todo está aquí. ¿Hasta cuándo piensa obligarme a tomar hierbas?». Dolores se abalanzó para arrebatarme el móvil. Lo retiré y le dije: «No lo toque», gritó. «Has estado hurgando en las cosas de tu marido», respondí. No ha respondido a mi pregunta. ¿Lo sabía o no? Dolores dijo: «A veces los hombres tienen que hacer ciertas cosas por las circunstancias. Si no lo entiendes, no te metas». Le pregunté: «Entonces, lo sabía», respondió. «¿Y qué si lo sabía?». Activé la grabadora de voz delante de ella y dije: «Sabía que su hijo se había sometido a una vasectomía y aún así me obligaba a tomar hierbas y me insultaba por no poder tener hijos». Dolores miró el teléfono e inmediatamente se calló. Continué preguntando: «Lo hizo para que me sintiera culpable y siguiera aportando dinero para mantener a toda la familia, ¿verdad?». Gruñó. «No he dicho nada», respondí. «Acaba de decir que lo sabía». Dolores, con la cara roja de ira, dijo: «Si hubiera sido más sensata, las cosas no habrían llegado a este punto». Le pregunté: «¿Ser sensata es callarme para que usted y su hijo me engañen durante 3 años?». Dolores dijo: «Te permitimos vivir en esta casa, ser la mujer de David, ¿qué más quieres?». Respondí: «Quiero la verdad». Se rió fríamente y dijo: «La verdad es que no tienes nada que hacer contra mi nieto y su madre». La frase se le escapó demasiado rápido. En cuanto la dijo, se dio cuenta. La miré fijamente y pregunté: «¿Qué nieto?». Desvió la mirada. Continué: «El hijo de Nerea y David, ¿verdad?». Dolores golpeó el suelo con la muleta y gritó: «Cállate», dije. «Ya he visto la partida de nacimiento. Usted lo sabía antes de que yo me casara». Dolores, jadeando, dijo: «Él es mi nieto de sangre, y tú solo eres una extraña». Le pregunté: «Entonces, ¿por qué permitieron que David se casara conmigo?». Respondió: «Porque en ese momento la familia de Nerea no lo aceptaba. Ella era joven, inestable, y tú sabías trabajar, ganar dinero, y eras fácil de manejar». La frase fue tan cruda y directa que hasta la asistenta que estaba a su lado se dio la vuelta. Dije: «Por fin lo ha admitido». Dolores se dio cuenta de que la grabadora seguía encendida e intentó arrebatármela. Me levanté, retrocedí y dije: «Toda la conversación ha sido grabada». Gritó que llamaría a David. No la detuve. Casi 20 minutos después llegó David. Entró. Miró a Dolores y luego a mí, y preguntó qué pasaba. Dolores dijo de inmediato: «Tu mujer ha encontrado los papeles, ya sabe lo de la vasectomía y lo del niño». David se quedó paralizado unos segundos, se giró hacia mí y preguntó: «¿De dónde lo has sacado?». Respondí: «La pregunta importante no es de dónde lo he sacado, sino por qué te casaste conmigo después de someterte a una vasectomía y luego dejaste que tu madre me culpara por no poder tener hijos». David dijo: «Eso es un asunto privado mío de antes del matrimonio». Respondí: «Tu cuerpo es un asunto privado, pero que tú y tu madre montarais una farsa para culparme a mí ya no es un asunto privado». Él bajó la voz y dijo: «No montes un escándalo. Lo que sea, lo hablamos en privado». Le pregunté:
En estos 3 años, ¿alguna vez me has considerado tu mujer? David respondió. Te he permitido vivir aquí, te he dado un estatus. Me reí con amargura y dije, me diste un estatus a cambio de mi sueldo, el trabajo de la casa y mi silencio. Dolores intervino. No exageres, nadie te ha obligado a quedarte. Me giré hacia ella y respondí, cierto, y a partir de ahora nadie podrá retenerme. David se acercó y dijo, ahora que lo sabes, tienes que calmarte, el niño no tiene nada que ver. Le pregunté, ¿y el piso de 120.000 euros sin Nerea tampoco tienen nada que ver? Su rostro cambió por completo. Dolores miró a su hijo, claramente sin saber toda la historia del piso. Preguntó, ¿qué piso? David gritó, mamá, no te metas. Dije, el piso que compró con dinero ganado durante nuestro matrimonio, pidiéndole a Marcos que lo pusiera a su nombre y prometiéndoselo a Nerea. Dolores se giró hacia David y preguntó, ¿usaste 120.000 euros para comprarle una casa a esa? David respondió, no es como piensas, mamá. Le dije, ¿también se lo ocultaste a tu madre? La habitación pasó de ser un enfrentamiento de 2 contra 1 a un escenario donde ellos empezaron a sospechar el uno del otro. Dolores le gritó a David, ese dinero debería haber sido para el niño, porque ibas a ponerlo a nombre de Nerea. David dijo, todavía no está a su nombre. Esa respuesta confirmó que Dolores conocía el plan financiero, pero no sabía que David se estaba guardando una parte para sí mismo. No necesité preguntar más. Volví a mi habitación y cerré la puerta. Guardé una copia de seguridad de la grabación. Media hora después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Nerea. David acaba de llamarme gritando, seguro que ya has hablado con él. Respondí, no le he dicho que fuiste tú quien me dio los papeles. Nerea escribió, tengo algo más. Unos minutos después, me envió la foto de un nuevo contrato de préstamo. Esta vez, David afirmaba que los 100.000 euros eran un préstamo personal que le había hecho Marcos antes del matrimonio. La fecha de la firma estaba retrodatada a antes de nuestra boda, pero la firma de Marcos era diferente a la del contrato anterior. Se lo envié inmediatamente a la abogada Vidal. Me respondió, guárdalo todo. Podría ser una prueba de falsificación de documentos para ocultar el origen del dinero. A la mañana siguiente me reuní con Nerea de nuevo. Esta vez trajo el original de la partida de nacimiento del niño y una serie de mensajes en los que David prometía divorciarse, pasarle una pensión y poner el piso a su nombre. Dijo, no voy a callarme más. Le pregunté, ¿qué quieres? Nerea respondió, quiero los derechos de mi hijo. Lo que sea tuyo, reclámalo tú. Dije, de acuerdo, pero a partir de ahora, no alteres mensajes, no inventes historias, no borres datos. Asintió. Añadí, no te considero mi aliada, sabías que tenía mujer y seguiste con él, pero si dices la verdad, no te lo impediré. Nerea bajó la vista y respondió, lo entiendo. Cuando volví, Dolores estaba sentada en el salón, con la bolsa de hierbas todavía sobre la mesa. Cogí todas las hierbas, las llevé a la cocina, las metí en una bolsa de basura y la até. Dolores preguntó, ¿qué haces? Respondí, tirando lo que nadie necesita. Gritó, me ha costado un dineral. Dije, durante 3 años, has estado metiendo de todo en mi cuerpo para encubrir la condición de tu hijo. A partir de hoy, se acabó. David bajó por las escaleras y dijo, no te pases. Lo miré y respondí, solo he tirado unas hierbas. El resto se resolverá con papeles. Él preguntó, ¿qué piensas hacer? Dije, lo sabrás cuando estén presentes todos los que tienen que estar. David me miró durante un largo rato y dijo, ¿crees que con esas cositas vas a hundirme? Respondí, no necesito hundirte, solo necesito que no puedas seguir negándolo. Esa noche, terminé de trasladar mis títulos, documentos personales y la ropa que necesitaba a la habitación alquilada. La maleta seguía en el armario para no levantar sospechas. En la mesa de mi nueva habitación, organicé los documentos en carpetas. Los 120.000 euros, el piso a nombre de Marcos, los mensajes con Nerea, la partida de nacimiento del niño, el informe de la vasectomía, la conversación entre David y Dolores, la grabación de Dolores admitiendo que lo sabía, y el contrato de préstamo con indicios de falsificación. Ya estaba casi todo. Antes de apagar la luz, la abogada Vidal me llamó y me dijo,
Si quieres una confrontación, deberías tener testigos y preparar un plan de seguridad. Respondí. Lo entiendo. Me preguntó, ¿estás lista para irte de casa? Miré la pequeña habitación, el hervidor de arroz todavía en su caja, los 2 conjuntos de ropa colgados en una cuerda y las llaves sobre la mesa. Dije, ya tengo un lugar a donde ir. A la mañana siguiente, Nerea me envió un último mensaje. Dijo, David acaba de decirme que mañana por la noche hablará contigo para zanjarlo todo, y que después nos llevará a mi hijo y a mí al piso. Lo leí y llamé a la abogada Vidal. Le dije, mañana por la noche, venga a mi casa. Me preguntó, ¿estás segura? Respondí, segura. No quería irme en silencio para que siguieran contando a todo el mundo que yo no podía tener hijos, que era una interesada y que me había ido por mi cuenta. Dejaría que ellos mismos lo dijeran todo delante de las personas que tenían que oírlo. Después de la llamada, bajé al salón. Dolores le estaba diciendo a la asistenta que preparara una gran cena para mañana por la noche, porque David tenía algo importante que anunciar. Me miró y dijo, mañana te sientas a la mesa como es debido. Lo que sea, se resuelve de una vez. Respondí, de acuerdo, yo también estoy esperando esa cena. Dolores no entendió por qué estaba tan tranquila. David tampoco sabía a quién había invitado. Pensaban que mañana por la noche sería el momento de echarme de casa. No sabían que la persona que entraría en esa casa antes de que empezara la cena traería consigo todos los papeles que ellos habían tardado 3 años en ocultar. La cena de esa noche se sirvió antes de lo habitual. Dolores estaba sentada a la cabecera de la mesa, con la pierna todavía inmovilizada y las muletas apoyadas en la silla. David estaba a su derecha, con una delgada carpeta de papeles boca abajo sobre la mesa. En cuanto la asistenta dejó el plato de sopa, Dolores le hizo un gesto para que se fuera a su habitación, diciendo que los asuntos familiares no necesitaban oídos extraños. Corrí mi silla y me senté enfrente, sin preguntar qué había en esa carpeta. David miró el reloj 2 veces y dijo, «Hoy vamos a resolver esto de una vez por todas. No quiero alargarlo más». Respondí, «Yo tampoco». Dolores me miró de arriba a abajo con voz gélida. «Qué bien que todavía puedas mantener la calma. A ver si luego no estás llorando y suplicando que te dejen quedarte». Cogí los cubiertos, tomé un poco de verdura y dije, «Vaya al grano». David le dio la vuelta a la carpeta y la deslizó hacia mí. Era una solicitud de divorcio ya preparada. Mis datos estaban en blanco. En la sección de reparto de bienes solo había una frase. Ambas partes acuerdan resolverlo de mutuo acuerdo, sin disputas. Él dijo, «Firma. A partir de mañana te vas de casa. Puedes llevarte tus cosas personales, pero lo que se compró para la casa se queda». Le pregunté, «¿Y el dinero ganado durante el matrimonio?» David respondió, «No hay dinero en común. Tú te gastaste tu sueldo y yo el mío en la familia y el trabajo». Lo miré y pregunté, «Entonces, los 120.000 euros transferidos a la cuenta de Marcos, ¿qué dinero son?» La mano de David, que descansaba sobre el borde de la mesa, se tensó. Dolores miró a su hijo, pero no dijo nada. David respondió, «Ya te expliqué eso. Es un préstamo y una inversión privada». Le pregunté, «¿Un préstamo de quién?» Dijo, «De Marcos». Dejé los cubiertos y dije, «Le transfieres dinero a Marcos, y luego dices que es un préstamo que te hizo él a ti». David frunció el ceño y respondió, «Las transacciones de negocios son complicadas. Si no lo entiendes, no especules». Saqué la carpeta de documentos que tenía a mis pies, extraje el primer fajo de extractos bancarios y se lo puse delante. Dije, «Este es el historial de transferencias de tu cuenta a la de Marcos Pérez, un total de 120.000 euros en 8 meses. El concepto dice, pago aportación capital piso. Si fuera un préstamo, el prestamista te habría transferido el dinero a ti, no tú a él». David, sin mirar los papeles, dijo, «Es solo una forma de escribir el concepto para que sea más fácil». Saqué la copia del contrato de préstamo y la puse junto a los extractos. Dije, «Este contrato está fechado antes de nuestra boda, pero el archivo de la foto fue creado 3 días después de que te preguntara por el piso. La firma de Marcos en esta versión también es diferente a la de su expediente de compra. ¿Pretendes usar un papel falso para convertir bienes gananciales en una deuda privada?» Dolores se giró completamente hacia su hijo y preguntó, «¿Qué papeles has hecho para que ella los tenga?» David espetó,
Mamá, cállate y déjame hablar. Miré a Dolores y dije, usted aún no lo sabe todo. David golpeó la mesa y me ordenó que me callara. Respondí, has reunido a todo el mundo para resolverlo de una vez. Apenas he empezado y ya tienes miedo. Se levantó de un salto y tiró de los papeles hacia él. Sujeté un extremo y dije, son copias. Destruirlas no servirá de nada. David soltó los papeles y con voz amenazante preguntó, ¿qué quieres? Respondí, quiero que digas la verdad. ¿De quién es ese piso? Dijo, de Marcos. Saqué el móvil. Puse el video grabado en el portal del edificio y lo coloqué sobre la mesa. En la pantalla se veía a David usando su propia llave para entrar en el ascensor, y luego aparecía con Nerea a la mañana siguiente. Dije, el piso es de Marcos, pero tú tienes llave, te quedas a dormir y metes a otra persona a vivir allí. Sigue explicando. Dolores miró el video con el rostro ensombrecido. Preguntó, ¿es verdad que Nerea está viviendo en ese piso? David dijo, solo se quedó unos días de favor. Abrí la siguiente conversación de mensajes y leí cada frase en voz alta. Espera a que mi madre se recupere de la pierna y echaré a Gabriela. Este piso después lo pondré a tu nombre. Puse la pantalla delante de Dolores. Lo miró un momento y luego se giró hacia David. ¿De verdad le prometiste que le darías la casa? David respondió, son mensajes dichos en un momento de enfado, no tienen validez. Dije, un mensaje se puede negar, pero cientos de mensajes a lo largo de varios meses es más difícil. La llamabas mi amor, le prometías el divorcio, poner el piso a su nombre, una pensión. David se giró hacia mí y dijo, has cogido mi teléfono, eso es una violación de la privacidad. Respondí, que uses bienes gananciales para comprar una casa y la pongas a nombre de otro ya no es un asunto privado. Que prepares un contrato de préstamo falso tampoco es un asunto privado. Puedes experienciar. Me levanté y dije, ¿quiénes tenían que estar? David se adelantó, pero yo ya había abierto la puerta. La abogada Vidal estaba fuera con un maletín, a su lado estaba Nerea, y detrás de Nerea, un hombre de mediana edad que no conocía. En cuanto David los vio, gritó, ¿quién os ha permitido venir aquí? La abogada Vidal dijo con calma, la señora Gabriela me ha invitado como su asesora legal y como testigo de esta conversación. El hombre de detrás se presentó como el hermano de Nerea, que venía para garantizar la seguridad de su hermana. Nerea, sin mirar a David, entró y se sentó en una silla vacía cerca de la puerta. Dolores se levantó apoyándose en las muletas y siseó. Tú, ¿cómo te atreves a aparecer por aquí? Nerea respondió, he venido porque David dijo que esta noche se aclararía todo. David señaló la puerta y dijo, vete ahora mismo. Nerea dejó una carpeta sobre la mesa y respondió, me iré, pero antes de irme, contesta si de verdad pensabas poner ese piso a mi nombre y al de mi hijo. David dijo, eso lo hablaremos más tarde. Nerea preguntó, ¿cuándo es más tarde? ¿Dentro de 4 años o cuando hayas transferido todo el dinero a otra cuenta? Dolores se giró y preguntó, ¿qué otra transferencia? Nerea sacó el móvil y mostró una serie de capturas de pantalla de transacciones. Dijo, en los últimos 2 meses, David ha transferido casi 30.000 euros a una cuenta a nombre de un tal Daniel. Me dijo que era un fondo de emergencia para el niño, pero he comprobado que esa persona es un primo de Marcos. David siseó, ¿has estado espiando mi cuenta? Nerea respondió, dejaste el ordenador abierto en el piso que decías que era mi casa. Miré a David y dije, me ocultas el dinero a mí y luego se lo ocultas a ella. No respondió. La abogada Vidal abrió su maletín y sacó un resumen de los documentos. Dijo, actualmente hay 3 grupos de pruebas que deben aclararse. El origen del dinero para la compra del piso, la transferencia de bienes a un testaferro y los documentos que parecen haber sido creados a posteriori para legalizar la operación. Si las partes no llegan a un acuerdo, se solicitará una investigación de estos puntos durante el proceso de divorcio. David soltó una risa forzada y dijo, con un abogado solo se asusta a quien no conoce la ley. El piso está a nombre de Marcos, no tiene nada que ver con mi mujer. Una voz sonó desde el teléfono de la abogada Vidal, que estaba en modo altavoz. La persona al otro lado dijo, soy Marcos Pérez. Confirmo que el piso está a mi nombre, pero el dinero es de David. Yo solo presté mi nombre, no puse ni un euro.
David se abalanzó para quitarle el teléfono, pero el hermano de Nerea se interpuso. La abogada Vidal retrocedió y dijo: «Esta conversación está siendo grabada». Marcos continuó: «No quiero meterme más en vuestros asuntos familiares. David me dijo que lo pusiera a mi nombre y que cuando se vendiera me daría una comisión. Hace unos días me trajo un contrato de préstamo con fecha antigua para que lo firmara, pero me negué. La firma en la copia que tenéis no es la mía». Dolores se desplomó en la silla. Miró a David y preguntó: «¿Por qué me dijiste que ese dinero era para el niño?». David gritó: «Callaos todos». Miré a Dolores y dije: «Así que usted también sabía lo de este dinero». Ella respondió: «Solo sabía que lo estaba guardando para mi nieto, no que lo había usado para comprarle una casa a Nerea». Nerea se giró y dijo: «Señora, usted sabía de mi existencia y la del niño desde el principio, pero ahora habla como si yo fuera una extraña». Dolores golpeó el suelo con la muleta y dijo: «Tú siempre has sido una extraña. Si no fuera por el niño, ¿qué crees que serías?». Nerea sonrió con amargura y respondió: «¿Y qué era la señora Gabriela para usted?». Dolores no contestó. «Lo dije yo por ella. La persona que trabajaba, aportaba dinero, cuidaba de la casa y de usted, pero que no tenía derecho a saber que su marido tenía un hijo, un piso y un plan secreto». David me señaló y dijo: «No te hagas la víctima. Te he dado una vida estable». Le pregunté: «Estable es que me quites mi tarjeta, me obligues a cubrir los gastos y me acuses de no poder tener hijos cuando tú te habías hecho una vasectomía?». Nerea se giró bruscamente hacia David y preguntó: «¿Es verdad que te hiciste la vasectomía?». David guardó silencio. Puse el informe médico sobre la mesa. Dije: «Te sometiste a la intervención casi un año antes de casarte conmigo. Tú y tu madre lo sabíais perfectamente, y aún así me obligasteis a tomar hierbas durante 3 años». Dolores dijo inmediatamente: «Eso no tiene nada que ver con el patrimonio». Respondí: «Correcto, tiene que ver con que me engañasteis y humillasteis deliberadamente». La abogada Vidal no intervino, solo observaba y tomaba notas. Nerea cogió el informe y lo miró, pálida como el papel. Preguntó: «Entonces, cuando decías que en el futuro te harías una reversión para tener más hijos, ¿era mentira?». David respondió: «En ese momento no lo había decidido». Nerea dijo: «No lo habías decidido, pero me dejaste esperando, dejaste que Gabriela tomara hierbas y que tu madre culpara a otros por no poder tener hijos». Dolores siseó: «Lo que haga mi hijo es asunto suyo». Saqué el móvil y puse la grabación. La voz de Dolores resonó en la habitación, y qué si lo sabía. Tenía sus razones para hacerlo. «Te permitimos vivir en esta casa, ser su mujer. ¿Qué más quieres?». Después, se escuchó la frase en la que decía que yo era una extraña y que el niño era su nieto de sangre. Al oírlo, Dolores se levantó de un salto y dijo: «¿Me has grabado?». Respondí: «He grabado lo que usted misma ha dicho». Gritó: «Cobarde». Dije: «Cobarde es quien inventa una mentira durante 3 años para culpar a su nuera de la condición de su propio hijo». David, en medio de la habitación, tenía la cara roja de ira. Se acercó a mí y dijo en voz baja: «Para ahora mismo, o te arrepentirás». La abogada Vidal levantó la vista y dijo: «Señor David, le recomiendo que mantenga la distancia. Cualquier acto de amenaza o agresión en este momento jugará en su contra». David se giró hacia ella y dijo: «Esta es mi casa. Usted no tiene derecho a darme órdenes». Respondí: «La casa está a nombre de su madre, no a su nombre». Esa frase sobresaltó a Dolores. Me miró y dijo: «No creas que por tener 4 papeles vas a quedarte con la casa». Le contesté: «Nunca he pedido esta casa. Solo pido mi parte de los bienes generados durante el matrimonio y el dinero que me controlaste». David se rió con sarcasmo y preguntó: «¿Cuánto crees que vas a sacar?». Dije: «La cifra la determinarán los documentos y las autoridades competentes. No tú. Solicitaré que se investiguen los 120.000 euros usados para comprar el piso, los casi 30.000 que transferiste recientemente, el dinero que retuviste de mi sueldo y cualquier otro bien adquirido durante el matrimonio». Él dijo: «No puedes demostrar que es dinero en común». Saqué el extracto de sus ingresos, el contrato de compra del piso, los mensajes sobre su propósito, la confirmación de Marcos y el historial de transferencias. Dije: «No necesito demostrarlo todo aquí y ahora, en esta mesa.
Solo necesito pruebas suficientes para solicitar una investigación. El resto lo explicas ante un juez. David se giró hacia Nerea y gritó: «Tú le diste todo esto, ¿verdad?». Nerea respondió: «Sí, tú me engañaste primero». David dijo: «Tú también participaste en una infidelidad, no te creas tan inocente». Nerea respondió: «No soy inocente y asumiré mi parte, pero no voy a permitir que te lleves el dinero de mi hijo y desaparezcas». Al oír eso, Dolores preguntó: «¿Cuánto dinero de mi nieto?». Nerea dijo: «En 4 años, David no me ha pasado dinero de forma regular. Algunos meses ni siquiera me pasó nada. El piso era la garantía que me prometió para el niño». Dolores se giró hacia su hijo, con la voz más baja pero llena de rabia. «También le ocultaste el dinero a mi nieto». David dijo: «Mamá, no la escuches». Dolores gruñó: «Entonces, ¿qué son esos 30.000 euros que transferiste?». David no respondió. La habitación ya no tenía dos bandos claros. Dolores sospechaba de su hijo, Nerea reclamaba los derechos de su hijo, Marcos se había retirado del plan. El único que seguía intentando mantener el control era David. Se sentó y, cambiando de tono, me dijo: «Gabriela, los problemas de un matrimonio se arreglan en casa. Traer a gente de fuera solo empeora las cosas». Le pregunté: «Cuando compraste una casa a mis espaldas, ocultaste a tu hijo, falsificaste un contrato y me obligaste a darte mi tarjeta, ¿pensaste que éramos un matrimonio?». David dijo: «Cometí errores, pero nunca te he abandonado». Lo miré y respondí: «No me abandonaste porque me necesitabas para que me ocupara de esta casa. Eso no es amor». Él dijo: «¿Cuánto quieres para terminar con esto?». Respondí: «No vendo mi silencio». Saqué mi propia solicitud de divorcio ya firmada y la puse sobre la que él había preparado. Dije: «Acepto el divorcio, pero no en tus términos. Los bienes se declararán y se investigarán. Se solicitará la prohibición de enajenar el piso si se cumplen los requisitos. Las transacciones irregulares se aclararán. El dinero de mi sueldo que retuviste y los fondos que usaste sin mi consentimiento también se revisarán». David preguntó: «¿Cuánto tiempo piensas alargar esto?». Respondí: «Hasta que se determinen las cifras correctas». Dolores dijo: «Haces esto solo por venganza». Me giré hacia ella y dije: «Si quisiera venganza, habría filtrado todo en su empresa hace mucho tiempo. He elegido la vía legal porque solo quiero lo que me pertenece». David dijo: «¿Y mi reputación?». Respondí: «La reputación no se pierde porque otros digan la verdad. Se pierde cuando uno hace estas cosas». Se quedó sin palabras. Puse la llave de la casa sobre la mesa. Dolores, al verla, preguntó: «¿Piensas irte ahora mismo?». Dije que sí. Se rió con desdén. «Vete, pero no vuelvas suplicando». Respondí: «Ya tengo un lugar donde vivir y un trabajo nuevo». David me miró, mostrando por primera vez una sorpresa genuina. Preguntó: «¿Desde cuándo has cambiado de trabajo?». Dije: «Desde hace el tiempo suficiente para no depender más de ti». Él dijo: «Lo has preparado todo en secreto». Respondí: «Porque cada vez que intenté hablar claro, usaste amenazas para detenerme. Simplemente aprendí a hacer las cosas sin tu permiso». Me levanté y fui a la habitación a por la maleta que ya tenía preparada. Mientras bajaba las escaleras con ella, Dolores seguía sentada en silencio. Nerea se apartó para dejarme pasar. David me siguió hasta la puerta y dijo: «Una vez que salgas, no esperes volver». Me detuve en el umbral y, girándome, lo miré. Dije: «Me he preparado para no tener que volver nunca». Él preguntó: «¿Crees que es fácil vivir ahí fuera?». Respondí: «Por difícil que sea, es mejor que vivir aquí sin que te consideren una persona». Él dijo: «Te arrepentirás». Le contesté: «De lo único que me arrepiento es de haberme quedado tanto tiempo». Arrastré la maleta fuera de la casa. En la calle no llovía ni había ninguna escena dramática, solo el sonido de las ruedas de la maleta sobre el asfalto y el de la puerta de hierro cerrándose a mi espalda. Clara me esperaba al final de la calle con su vieja moto. No me preguntó cómo había ido todo, solo ató la maleta al vehículo y me dio las llaves de la habitación. Por el camino, el teléfono no paraba de vibrar. Llamaba David, llamaba Dolores, también un número desconocido. Lo apagué. Al llegar a la habitación, abrí la puerta y encendí la luz. El espacio era mucho más pequeño que mi antiguo dormitorio. Solo tenía una cama individual, una mesa de plástico y una ventana que daba a un tejado vecino.
Puse la carpeta de documentos sobre la mesa, colgué 2 conjuntos de ropa en el armario y enchufé el hervidor de arroz. Mi primera cena consistió en arroz blanco, un huevo cocido y un poco de verdura comprada en el mercado. Nadie criticó la comida, nadie me preguntó cuánto dinero había pagado, nadie me ordenó a qué hora tenía que levantarme al día siguiente. Cerca de las 11, la abogada Vidal me envió un mensaje diciendo que Marcos ya había enviado un documento firmado, confirmando que solo era un testaferro. También había guardado todas las pruebas que Nerea había proporcionado. A la mañana siguiente, podrían empezar los trámites necesarios. Respondí que estaba enterada y dejé el teléfono. Menos de 5 minutos después, David envió un mensaje. Piénsalo de nuevo, lo del patrimonio se puede negociar. Lo leí, pero no respondí. Llegó otro mensaje. Mamá está llorando. ¿De verdad crees que vale la pena hacer esto? Borré la notificación. Durante 3 años, cada vez que yo lloraba, me decían que no molestara. Ahora, las lágrimas de Dolores no podían borrar lo que había sucedido. 2 días después, David fue a mi antigua empresa, pero le dijeron que ya no trabajaba allí. Luego fue a la dirección que constaba en mi empadronamiento. La casera me llamó para avisarme de que había un hombre fuera. Le dije que no abriera. David se quedó fuera casi 1 hora. Al principio, decía que quería hablar. Luego pasó a los reproches y finalmente me amenazó con que si no retiraba la solicitud de investigación sobre el piso, le diría a todo el mundo que me había aliado con un amante para robarle el patrimonio. Activé la grabadora desde dentro y le dije a través de la puerta: «Sigue hablando. De cualquier declaración falsa, te harás responsable». David se quedó en silencio un momento y luego preguntó: «¿De verdad ya no sientes nada por mí?». Respondí: «Esto ya no tiene que ver con los sentimientos». Él dijo: «¿Puedo dejar a Nerea?». Le contesté: «Sigues pensando que el problema es elegir entre 2 mujeres. El problema es que nos has engañado a las 2. Has ocultado bienes, has falsificado documentos y has usado a tu madre para obligarme a vivir como tú querías». Él dijo: «Todo el mundo comete errores». Respondí: «Una vez es un error, 3 años de planificación es una elección». David no dijo nada más. Oí sus pasos alejándose por el pasillo. No abrí la puerta para mirar. Las semanas siguientes no fueron rápidas. Los bienes no se repartieron de inmediato. El piso no cambió de dueño al instante. David seguía dando diferentes explicaciones. A veces decía que el dinero era privado, otras que Marcos era un socio inversor, otras que Nerea solo se estaba quedando de favor. Pero cada nueva explicación contradecía un documento antiguo. Nerea aportó más mensajes sobre la pensión del niño. Marcos confirmó el historial de transferencias y su papel como testaferro. El banco guardaba un registro completo de las transacciones. Dolores ya no me llamaba para insultarme, pero me enviaba mensajes a través de conocidos diciendo que estaba destrozando a la familia. Solo respondí una vez: «Una familia no la destruye quien se va, sino quienes usan mentiras para mantenerla unida». El día que cobré mi primer sueldo en la nueva empresa, le devolví a Clara el dinero de la fianza. Con el resto, pagué una parte de la deuda del hospital de mi madre. No era mucho, pero era la primera vez en años que sabía exactamente a dónde iba cada euro que ganaba. Esa noche, abrí la ventana para que entrara el aire en la pequeña habitación. Sobre la mesa seguía la gruesa carpeta de documentos. El divorcio aún no tenía una sentencia final, tampoco sabía cuánto recuperaría. Pero ya nadie me quitaba mi tarjeta de crédito, ya no tenía que beber esas tazas de hierba sin sentido, ya nadie me llamaba aprovechada. Había salido por mi propio pie, no porque nadie me hubiera rescatado, ni porque lo hubiera ganado todo. Salí porque finalmente entendí que la libertad no empieza el día que un juez firma una sentencia. Empieza en el momento en que una persona se atreve a dejar de pedir permiso a otros para vivir su propia vida. Hay matrimonios que no se rompen por una sola traición, sino que se pudren por años de mentiras, control y desprecio. La victoria de la protagonista no reside en cuánto dinero recuperó, sino en haberse atrevido a reunir pruebas, reclamar su derecho a decidir y marcharse por sus propios medios. Comparte esta historia si crees en el poder de la valentía y la importancia de luchar por la propia dignidad.